Un saludo especial para cada uno de ustedes que semana tras semana recibe este video, recibe esta reflexión sencilla, esta reflexión cotidiana, esta reflexión que no tiene ninguna pretensión distinta a que cada uno de ustedes tenga mejores herramientas para construir su propio proyecto de vida, para hacer de su experiencia diaria la mejor experiencia, para gozarse cada instante y cada momento. La verdad, no estoy interesado en enseñarles, en que yo sea el maestro, no. Estoy interesado en que podamos reflexionar y a ustedes se les generen algunas tareas existenciales, se les generen algunas tareas de vida que les permitan ser mejores seres humanos. Recuerden que tenemos una afirmación básica: no se puede ser buen creyente si no se es buen ser humano. No se puede ser un buen seguidor de Jesús, un buen discípulo, si no se viven los valores del reino. Si no se es alguien capaz de respetar, capaz de ser solidario, capaz de perdonar, capaz de servir, capaz de estar con los otros. Eso es claro. Hoy vamos a trabajar los textos bíblicos. Antes les recuerdo que tenemos un compromiso y es llegar al final de mes, ya casi se acaba este mes, a 210,000 seguidores. Dale, entonces espero que ustedes me ayuden en eso. Para ello recuerden que deben suscribirse. Suscribirse es importante. Además, no se les olvide poner la alerta. ¿Por qué es importante la alerta? Poner la alerta porque así les anuncia cuando hay un nuevo video. Pero no solo eso. Si no tienen alertas, a veces YouTube lo que hace es cancelar la suscripción. Y bueno, le ponen el me gusta y si quieren enviárselo a alguien, el famoso compartir. Me gusta, compartir. Me gusta, compartir. Tú sabes. Dale. Listo. Hoy el primer texto que quiero compartir con ustedes es un texto de Isaías en el capítulo 66, versículo 18 al versículo 21. Esto dice el Señor: yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal y entre ellos enviaré superviviente a las naciones, a Tarsis, a Libia y a Lidia, a los tiradores de arco, a Tubal y a Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Y todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán ante todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén. Eso dice el Señor. Así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor. También entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Hay que recordar que este texto forma parte del tercer Isaías. Ya ha pasado el exilio, ha pasado la experiencia de Babilonia. Y si hay algo que la estadía en Babilonia le permite captar al pueblo de Dios, es la universalidad de la acción de Dios. Es importante haberse encontrado con el imperio caldeo, con el imperio babilónico, haberse encontrado con la teología de ese pueblo, haberse encontrado con las manifestaciones religiosas de ese pueblo. No solo genera crisis en la teología del pueblo de Israel, no solo genera crisis en la vida del pueblo de Israel, en la vida religiosa del pueblo de Israel, sino que le lleva a conclusiones muy importantes, a conclusiones que adelantan todo ese proceso de revelación. Recuerden que entendemos el proceso de revelación como esa captación progresiva, que hace el pueblo de Dios de lo que Dios es a través de sus manifestaciones en la historia. Todo esto inspirado obviamente por Dios. Y hay varias ideas. Hombre, el monoteísmo es resultado del paso por Babilonia. Sí, si tú lees el Deutero Isaías, ese que va del capítulo 40 al 55, tú te das cuenta que allí comienza el pueblo a entender que hay un solo Dios. Ese que al inicio vivió el politeísmo, es decir, la creencia en muchos dioses, ese que casi tenían lares, un dios por cada casa, y que luego pasa a la monolatría. Te adoramos solo a ti, Yahvé, aunque no dudamos de la existencia de otros dioses, de Baal, de Marduk, pero te adoramos solo a ti.
Eso es monolatría. Hasta llegar, insisto yo, en este paso por Babilonia, al monoteísmo. A decir, no existe ningún otro Dios que no sea Yahvé. Esto trae una consecuencia, que es la que queda expresada en la lectura que acabamos de hacer, y es la universalidad de la obra salvadora de Dios. Él, entonces, tiene un pueblo elegido, pero quiere que eso que llega a ese pueblo elegido, eso que da al pueblo elegido, sea compartido por todas las naciones del mundo. Y es lo que canta hoy el profeta Isaías. Ya la salvación no es para un grupo, no es para una secta, ya la salvación no es simplemente para nosotros, sino que se desborda y toca a todo aquel que abre el corazón y quiere adorar y quiere vivir a la manera de la propuesta de Yahvé. De eso se trata. Bien interesante, porque nosotros a veces queremos regresar a esa posición bastante sectaria, elitista, donde nos creemos los dueños de la verdad, donde creemos que solo nosotros vamos a ser salvados y nadie más. A mí hay un teólogo español, José Luis Cortés, que me dio la clave para entender eso, porque yo creo que solo en la iglesia hay salvación. Yo eso lo creo, ¿verdad? Pero no lo creo a la manera como otros lo creen, lo creo a la manera como lo insinúa José Luis Cortés. Solo en la iglesia hay salvación, porque donde hay salvación, hay iglesia. Porque donde hay salvación, está la experiencia de la comunidad eclesial. Entonces, hoy quisiera invitarlos a eso, a sentirse llamados a una experiencia no de pocos, no de escogidos, no de casi que una logia al estilo de muchas de las logias que han existido en la historia, sino una propuesta que se hace para todos, que se invita a todos a participar. Creo que ese es el sentido, con todas las imágenes propias de la época, con todos los señalamientos de las ciudades de la época que hace Isaías. ¿De acuerdo? Miremos el Salmo. Miremos el Salmo. Es el Salmo 116. Obviamente, alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Contesta la primera lectura. ¿Y cómo contesta la primera lectura? Contesta alabando, bendiciendo, cantando al Dios que ofrece su salvación, que ofrece su mensaje para todos los hombres, para todas las naciones. Eso no va en contra de la alianza. Al contrario, amplía la alianza. Ahora, eso mirado en términos cristianos es fabuloso y muestra uno de los puntos de síntesis de toda la historia de la salvación. Eso que se va a desarrollar con Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret hace una propuesta para todos. Eso que Pablo va a llevar por todo el mundo. ¿Te acuerdas esa visión? Podríamos decir que Pablo tenía la esperanza de llegar a todo el mundo conocido. Tiene su raíz, tiene su inicio aquí, en esta experiencia del profeta Isaías. Miremos ahora lo que dice la carta a los hebreos. Me encanta repetir que los hebreos no son una carta, no es una carta. El texto como tal no es una carta. Tiene más la forma de un sermón, tiene más la forma de una catequesis que propiamente de una carta. Pero no solo eso, sino que no es, cuando hablan hebreos uno no sabe a qué se refiere, ¿verdad? Por eso me gusta más llamarlo el sermón sacerdotal, porque su tema primordial es el sacerdocio de Cristo. Dice así: hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soporten la prueba para su corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Palabra de Dios. Venga, lo primero que hay que entender es de dónde sale la reflexión. Sin duda,
esta reflexión, que está ya en la parte parenética, en la parte exhortativa, en la parte práctica, en la parte pastoral, está respondiendo a una pregunta, está respondiendo a una situación que vive la comunidad a la cual se le pronuncia este sermón. ¿Qué hacemos con las pruebas? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Qué sentido le damos al sufrimiento y al dolor que padecemos? Claro, no vaya a creer usted que esa pregunta se la hizo usted por primera vez. No, es la pregunta que se hace el hombre justo, el hombre religioso, el hombre que quiere agradar a Dios desde siempre. ¿Por qué a mí, que trato de hacer las cosas bien, me va mal? ¿Por qué a mí, que trato de vivir a la manera de Jesús, problema tras problema tras problema? ¿Por qué? Bueno, ¿te acuerdas la famosa frase esa que un día que se volvió hasta un libro, creo? Con todo respeto, a mí me gustó nada más la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? A mí me gusta la frase, aunque me encanta discutir un poco, porque yo no creo que haya gente buena. Yo realmente no creo eso. Yo creo que todos estamos tratando de ser buenos. Y creo que las cosas malas le pasan a todo el mundo. Pero bueno, lo que está detrás de este texto que acabamos de escuchar es esa pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Por qué sufrimos tanto? Porque a veces el mundo se vuelve realmente insoportable. Aunque en estos días, leyendo a Saint-Exupéry en un texto precioso que se llama La Tierra de los Hombres, Antoine decía algo que me emocionó. Él estaba en el desierto. Tú sabes que él era aviador de principios del siglo XX. Cae en el desierto, tal vez en el Sahara, y comienza a vivir esa experiencia junto con su mecánico. Y él llega a la conclusión de que nada es insoportable, de que uno termina acostumbrándose a todo, de que uno termina soportando todo. Él termina ahí, después de vivir los peores momentos, dice, nada es insoportable. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos con tanto sufrimiento? Y la respuesta que da el autor de este sermón, que seguro no es Pablo. Cuando uno compara la teología y cuando uno compara las características literarias, uno se da cuenta que ni siquiera es de la escuela paulina. Pero bueno, la tradición siempre dijo que era de Pablo. Es doble. Una, usa la metáfora de los padres y los hijos, que tiene que ver con su momento cultural, no con nuestro momento cultural. Mire lo que le voy a decir. No vaya a entender esto como una aprobación al maltrato físico. Yo no creo, no acepto el maltrato físico a los hijos. Estoy convencido que el papá que maltrata a sus hijos le hace mucho daño y los lleva a confundir el amor y la violencia. Porque uno, ¿cómo explica que el que lo ama sea el que lo golpee? Entonces, por favor, quítenme eso enseguida. No me vayan a sacar proverbios, no vayan a hablar de la vara, nada de eso. Eso pertenece a un momento cultural que nada tiene que ver con el momento cultural nuestro. La verdad de salvación es la misma siempre. No se le puede cambiar ni una pequeña tilde, ni una pequeña cerilla a verdad de salvación, pero la verdad de salvación es mucho más que las manifestaciones culturales de cada momento. Entonces, ¿qué hace el autor de este sermón? Trata de explicar desde la figura del papá en su relación con los hijos el sufrimiento. Dice, así como un papá corrige a sus hijos, castiga a sus hijos, así hace Dios con nosotros porque nos ama. Es una manera de explicar el porqué del sufrimiento. Yo, la verdad, lo entiendo, pero tengo claro que Dios no me hace sufrir. Tengo claro que Dios no se levanta en la mañana. Voy a ver cómo hago sufrir a Alberto. A ver, ¿qué le mando a Alberto para que sufra? ¿Qué le mando? Te estás portando mal, Alberto José. Espérate ahí. Perdóname, no me imagino a Dios así. Te respeto. Pero a ese Dios, perdóname, no lo conozco y a ese Dios no lo amaría. A un Dios que quiere hacerme sufrir, no lo conozco. Entre otras cosas, y esto yo sé que les puede ocasionar dificultades, porque yo creo que la ternura transforma más que el castigo.
Yo creo que la transformación del ser humano es fruto del amor y no fruto de la imposición. Entonces, perdónenme, entiendo que él lo que está es buscando darle un sentido a el sufrimiento. Y creo que la verdad de salvación es esa, darle un sentido al sufrimiento. Pero si lo puedes evitar, evítalo. Ahora, ¿cómo le doy sentido al sufrimiento? Aprendiendo las lecciones que me llegan a través de esa experiencia. Lecciones que, bueno, son difíciles, son duras, son complejas, dolorosas. Eso creo que es lo que trata de comunicar el texto. Yo no me quedaría con la imagen como tal y no volvería la imagen como tal una verdad absoluta, como muchos hacen, sino que trataría de entender qué me comunica esa verdad o esa imagen. ¿Y qué es lo que me comunica esa imagen? Una verdad de salvación. ¿Cuál? El sufrimiento tiene un sentido. ¿Cuál? El que le encuentro en mi caminar hacia Dios. El que me hace cada día ser mejor ser humano porque aprendo lecciones. Ahora, si lo puedo evitar, lo evito. Nadie vaya a tener ahora una mirada, ¿qué te digo?, masoquista. No, como aprendo a través del sufrimiento, voy a sufrir. Que no vaya a pasar como un amigo que el otro día estaba allí y uno de estos predicadores que siempre dice cosas hermosas, pero medio estúpidas, le dijo: no te preocupes, Dios le manda las peores pruebas a sus mejores soldados. Y este man le dijo: ¿qué cree que yo soy Rambo? ¿Porque me las mandó todas? Y yo pensaba, claro. No salimos a buscar el sufrimiento. No salimos a adorar el sufrimiento. Pero entendemos que por nuestra condición antropológica, por nuestra realidad de espíritus encarnados, pasamos por allí y tratamos de aprender y tratamos de darle sentido. Sin embargo, a mí el mensaje que me parece más fuerte es la segunda parte del texto. Les dije que eran dos, la segunda parte. Dice: por eso fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Es una invitación al ánimo. Es una invitación a no darte por vencido, a no creer que no se puede más, a no creer que hasta aquí llegas. Es una invitación a salir adelante. Ojalá tú hoy te sientas motivado y no dejes que el sufrimiento te apabulle y no dejes que el sufrimiento te aplaste, sino que seas capaz de decir: voy a vencer. Pablo usa una palabra, hipomoné, que me fascina: el aguante, la resistencia, la capacidad de no doblarme, la capacidad de no fallecer. Bueno, esa es la invitación. Fortalece tus manos débiles, robustece tus rodillas valientes y camina, echa para adelante. Si creías que a través de esta palabra yo te iba a decir: ay, aguanta el sufrimiento, porque es Dios que te está corrigiendo. Sufre, querido amigo. Ay, querida señora, sufra y llore, porque Dios lo está castigando y gracias al castigo de Dios usted va a ser mejor. Se equivoca. Eso no es lo que yo le puedo decir a usted aquí. Al contrario, lo que yo le digo en el nombre de Dios y con esta palabra y con la comprensión de toda la historia de salvación a partir de la experiencia de Jesús resucitado que nos ha revelado la misericordia plena del Padre es: levántese, métale fuerza a la vida, luche contra ese sufrimiento, venza esa dificultad y salga a alabar y a bendecir a Dios porque ha superado toda esa situación. Yo no le puedo decir: dele a Dios gracias por el cáncer. Gracias por el cáncer, porque el cáncer que padece. No, luche contra él. Esfuércese por vencerlo. Revise con el médico, con su oración, con su actitud, cómo puede vencerlo. Y dé la batalla. Claro, eso es lo que creo. Entonces, dos respuestas. Una, a la pregunta de qué hacer, qué sentido tiene el sufrimiento. Sí, tiene un sentido, y es que me hace avanzar en mi proceso. Pero no porque Dios lo mande, no porque Dios quiere destruirme, sino porque forma parte de mi condición antropológica. Y dos, ánimo, fuerza, métale todas las ganas, métale todo el empeño para salir adelante. ¿De acuerdo? No sé cuál sea tu sufrimiento, pero sé que lo puedes vencer en el nombre de Dios. Luego viene el Evangelio. El Evangelio es rarísimo. El Evangelio es un texto que sin duda está respondiendo a una de las concepciones propias de la época de Esdras. ¿Ustedes se acuerdan que en la época de Esdras
el pueblo comienza a enconcharse sobre sí mismo. Recuerdan la época de Esdras, ¿verdad? Es la época posexílica, es la época de la reconstrucción del templo, ¿verdad? Ellos comienzan a enconcharse sobre sí mismos. ¿Te acuerdas que es la época en la que se prohíben los matrimonios mixtos? Es en la época en la que se trata de mantener la pureza de la raza, la pureza de las tradiciones, ¿te acuerdas? Habían pasado por Babilonia, se les habían pegado muchas cosas y tienen miedo de que pierdan la identidad. Y allá, en esos textos de Esdras, hay una pregunta, creo que eso es el cuarto libro de Esdras, en el capítulo 8, versículo 1 al 3, que está escrito hacia siglo I, eso debe ser después de Cristo, la segunda mitad del siglo I, creo yo. Está ahí entre los 200 últimos años del antes de Cristo y los 200 siguientes. Y allí hay una pregunta que ellos hacen: ¿solamente pocas personas serán salvadas? Sin duda, la pregunta de hoy está montada sobre eso, sobre esa concepción. Yo me imagino que mientras Jesús predica, mientras se va expandiendo, muchos que recuerdan los textos de Esdras, muchos que recuerdan esas manifestaciones, comienzan a decir: yo no creo que todos se puedan salvar. Nada más nos vamos a salvar unos pocos. Porque entre otras cosas siempre uno dice: nos vamos a salvar unos pocos. Uno no dice se van a salvar. No. Somos pocos los que nos vamos a salvar. Ah, mira tú, qué pretencioso. El texto dice así: Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Ahí está la estructura del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 13, versículo 22 al versículo 30, en el que el ministerio de Jesús se hace de camino hacia Jerusalén. Uno, anónimo, le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Mira tú, es la misma pregunta de Esdras, es la misma pregunta que está allá atrás, en ese momento, insisto, en el que el pueblo tiene miedo de contaminarse. Jesús le contesta: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quién sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. A la pregunta que le hace ese anónimo, Jesús responde con una exhortación. No le da una respuesta precisa. La pregunta casi que era cerrada. Jesús debió decirle: sí, son pocos. O decirle: no, son muchos. No, Jesús no responde a esa pregunta así, sino que hace una exhortación. Y hace una exhortación que pudiéramos decir de tipo cualitativo, no de tipo cuantitativo. La respuesta está planteada en términos cuantitativos y Jesús no responde en términos cuantitativos, sino que responde en términos cualitativos. Porque lo importante no es el número, no son cuántos se van a salvar. Ya sé que me miraste diciéndome: ¿y las 140.000, 44.000 del Apocalipsis? Bueno, tú sabes que esa es una cifra simbólica. 12 por 12 por 1000. El pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo del Nuevo Testamento, más la muchedumbre, ¿verdad? Entonces, por favor, no me vayas a decir eso. El problema no son cuántos se van a salvar. El problema es cómo, quiénes, qué características, qué cualidades deben tener aquellos que lo logran. Por eso Jesús le dice: luchad por entrar por la puerta estrecha. No crean que ya tienen ganada la salvación. No crean que es un derecho en la salvación, que es propio del pueblo de la alianza, que supone que la salvación es de ellos y que por raza, por sangre, ya están salvados. No, Jesús le dice de alguna manera: no, es un don, es un regalo, pero ustedes tienen que trabajar también, tienen que vivir teniendo esa cualidad que les permite recibir la salvación, no ganársela, recibir la salvación, que siempre es un regalo. Luchad por entrar por la puerta estrecha.
Oye, sabemos aquí que es una invitación urgente, es ya. Lucha ya. No luche mañana. No, es ya. Porque usted y yo no sabemos ni el día ni la hora. Entonces es una invitación a ser buenos, a vivir a la manera de Jesús, a cumplir el mandamiento del amor, a servir a los demás, a perdonar, a vivir en función de los más necesitados, ya. Inmediatamente. Pero ojo, eso exige la conversión verdadera. Vivir en unos valores distintos a los valores de nuestra sociedad, que quiere acaparar, que quiere mostrar, que quiere vivir de la frivolidad. No, a nosotros se nos invita a vivir los valores del Evangelio, que están representados en esa imagen de la puerta estrecha, no del camino, no, es la puerta estrecha. Sí, se nos exige vivir de una manera distinta. Y es aquí donde está la prueba si realmente somos cristianos o no. Es aquí donde está la prueba si realmente somos creyentes en Jesús de Nazaret o no. ¿Cómo vivimos? Vivimos empujados por la codicia, empujados por la fama, empujados por el poder, empujados. Es que esta sociedad se nos llenó de tanta frivolidad. A mí me preocupa la gente, por ejemplo, en las redes. ¿Usted ha visto la cantidad de estupideces que hace la gente en las redes por ganarse un like? Por ganarse un me gusta. Por ser famosos, hasta se matan. He visto algunos que trataban de tomarse una selfie, se han caído y han perdido la vida. Eso es frívolo, eso es estúpido. Pero ese es el espíritu que reina en nuestros grupos sociales. Tú y yo tenemos que vivir de otra manera. Tenemos que buscar profundidad, tenemos que buscar trascendentalidad. Y tenemos que entender que no está en la ostentación, que no está en el dinero, que no está allí el sentido de la vida. Que está en el dar, en el ser generosos, en el permitir unas condiciones de vida distintas. A mí me duele mucho salir a las calles de Bogotá a veces porque me encuentro con mucha gente necesitada. Me duele mucho ver hermanos extranjeros pidiendo, a veces me quedo sin dinero. Hoy me pasó, me quedé sin nada, ¿verdad? Porque todo lo que terminé entregándolo. A veces hasta digo, me engañarán. Una señora me echó un cuentazo de que le habían robado el Transmilenio, de que tenía que volver a Girardot, y solo después que le di la plata me acordé que ya eso me lo habían contado una vez allá en el centro, ¿verdad? Pero digo, es que nosotros tenemos que hacer que esto cambie, tenemos que lograr que esas condiciones sean distintas, si no, no tiene sentido todo lo que decimos. El problema no es si son muchos o pocos, el problema es quiénes son, y son aquellos que viven los valores del reino. Son aquellos que viven los valores de la propuesta de Jesús. Esos son los que entrarán. Y yo estoy haciendo el esfuerzo para recibir esa gracia. Porque es un regalo, es un don. Pero ojo, que si vas a la fiesta y no llevas ropa de fiesta, te sacan de la fiesta. ¿Te acuerdas? Es decir, es un regalo, es gracia, pero tengo que aceptar vivir esos valores. Vivir a la manera de Jesús. Y termina con una frase muy fuerte que seguramente a los judíos de la época no les iba a gustar. Es fuerte la frase. Hay primeros que serán últimos y hay últimos que serán primeros. Obviamente se refiere a que la invitación de la salvación es primero para los judíos, pero algunos de ellos no han aceptado, han cerrado el corazón, y a esos a los que se le ha hecho, es decir, a nosotros los paganos, los gentiles, que se nos ha hecho la invitación después y que la hemos aceptado, entraremos, por gracia de Dios, al reino. Señor, bendícenos en este momento, en este instante. Danos tu salud, danos tu fuerza, danos tu amor. Llénanos de tu alegría y permítenos vivir siempre desde tus valores. Bendice a cada uno de los que está allí. Bendice a cada uno de los que comparte conmigo este instante. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Y bendice a todas las personas que se suscriben, a cada una de esas personas que se están suscribiendo. Bendícela, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande y poderoso. Yo confío en ti y yo creo en ti. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. No olviden, 210,000 al finalizar. Es decir, la próxima grabación ya deberíamos tener 210,000 seguidores. Yo creo que sí, yo confío en ustedes. ¡Ánimo! Un beso, tú sabes.